Saludamos a todos nuestros hermanos con el amor de nuestro Señor Jesucristo y agradecidos a Dios que nos conceda una vez más el privilegio de poder compartir su palabra, las Sagradas Escrituras. Continuaremos con el estudio de la Epístola de los Romanos y en esta oportunidad en el capítulo 4 vamos a estar dando comienzo a partir del verso 1. Por eso es que le rogamos que pueda tener su Biblia, que pueda reunirse en familia y así que a través de la ayuda del Señor podamos seguir conociendo no solo la palabra de Dios, sino la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestra vida. Así que vamos a Romanos, capítulo 4, a partir del verso 1, lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en este primer estudio vamos a leer hasta este versículo y vamos a reflexionar sobre estos versos. Si hacemos un poco de memoria en el anterior estudio, en el capítulo 3, el apóstol Pablo en el verso 28 termina dando esta cita y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cuál es el contraste que Pablo presenta ante la justificación? Cuando mira la vida de Abraham, cuando mira las Escrituras y de esta manera enseña a la iglesia. O sea, el problema no son las obras que provienen de la fe. El problema son las obras de la ley. O sea, aquel antiguo pacto que el hombre que hiciera todas estas cosas viviría por ellas. Pablo lo que contrarresta es el antiguo pacto, el antiguo camino por el cual el hombre, si tuviera la capacidad y la posibilidad de alcanzar justicia, pudiera llegar a hacerlo. Pero como hemos estudiado en Romanos capítulo 3, a partir del verso 21, el estudio anterior de la justificación, hemos visto que era imposible que el hombre pueda ser justificado a través de las obras de la ley. Por eso, aparte de la ley, Dios manifestó la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo, aquí en el capítulo 4 de Romanos, comienza a poner por testigo a Abraham y a ver la vida de Abraham, a poder escudriñar las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo poder ver de qué manera Abraham alcanzó una promesa, de qué manera Abraham fue justificado. Entonces, por eso Pablo dice, Abraham tiene de qué gloriarse, de seguro, tiene de qué gloriarse de muchas cosas, pero no por sus obras delante de Dios, sino que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. La palabra creer, la palabra creyó, como nosotros venimos oyendo, es la palabra que nos enseña, dice, tener fe con respecto a una persona, a una cosa, dar crédito a algo, o sea, confiar, poner nuestra confianza sobre una persona o sobre una cosa. Y uno de los puntos importantes al hablar de la justificación es que la Escritura enseña que creyó a Jehová, que Abraham creyó a Jehová y su fe le fue contada por justicia. No podemos tener la promesa como por así decirlo, como un ancla, como un escudo, si primeramente no conocemos a Dios. No podemos tomarnos de la promesa si nuestra confianza y nuestra dependencia no está puesta en Dios. No podemos alcanzar justificación si no podemos abrir nuestros oídos y nuestro corazón al llamado de Dios. Y de esa manera poder ser imitadores, como dice el escritor de los Hebreos, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham creyó a Dios, Abraham creyó al llamamiento de Dios, Abraham creyó a las promesas de Dios y por esa causa su fe
por su confianza, por su dependencia en el llamamiento de Dios, le fue atribuida, le fue contada, que los vamos a ver quizá en el estudio, en el próximo estudio, en el estudio número 2, vamos a hablar un poco más de lo que es esta palabra contada, atribuida, le fue atribuida justicia por su fe. Ahora, esta promesa, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, esta promesa habla solamente de heredar bendiciones terrenales, nos habla solamente de heredar una tierra o de llenar de satisfacción a Abraham y de darle un hijo. Vemos que lo que Dios le transmitió a Abraham, que lo que Dios declaró a Abraham, aunque quizá en profundidad nosotros en Génesis no lo podemos encontrar, en el Nuevo Testamento nos declara cuál fue la promesa en que creyó Abraham, qué era lo que Abraham tenía en su mente, en su corazón, por qué Abraham dejó su tierra, su parentela, para ir en busca de esa tierra que se le había dar como herencia, y cuáles fueron las cosas que Abraham, ante su caminar, su transitar en esta vida, ponía primero, ponía como una preeminencia para poder de esa manera vivir delante de Dios. Nosotros encontramos el Nuevo Testamento, nos da muchas evidencias de lo que Abraham creía, de lo que Abraham tenía en su mente y en su corazón, y por qué accionó y actuó de la manera que actuó delante de Dios. Por eso vamos a Génesis, y en el capítulo 15 y el verso 4, así Génesis capítulo 15 y verso 4, que lo pueda buscar usted ahí en su casa, la Escritura nos relata esto. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y su fe le fue contada por justicia. Esto está en Génesis, en el capítulo 15. Después puede leer todo el capítulo, todo el contexto. Hemos leído a partir del verso 4 hasta el versículo 6. Entonces, vemos en el contexto que Dios se le presenta luego de que Abraham rescata y libera a Lot, y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces ahí es Abraham donde le pregunta: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces luego vemos cómo viene a él palabra de Dios, y Dios le presenta de esta manera su promesa. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que Abraham era como cualquiera de nosotros. Era una persona que no escapaba de la realidad, de lo que veía, de lo que le acontecía, de su entorno, de su alrededor. Seguramente tenía temores, seguramente tenía dudas, pero siempre fue Dios quien se le presentó, quien estuvo ahí para infundirle aliento, para infundirle confianza, para hablarle y para entablar esa relación de comunión, para que Abraham pueda conocer que Dios era el que lo había llamado, que a través de la mano de Dios iba a poder alcanzar sus promesas, y de esa manera Abraham poder conocer a su Dios. Por eso es tan importante estos puntos que hablamos, porque muchas veces se cree que la justificación, que el perdón se puede alcanzar solamente por una oración de 5 minutos, que la justificación se puede alcanzar solamente porque alguien me habló, porque alguna vez oí, pero encontramos que a nuestro Padre de la fe, al que recibió la herencia, el que recibió la promesa, fue un hombre con quien Dios lo llamó, con quien Dios trató, con quien Dios entabló una relación, a quien Dios alentó, a quien Dios fortaleció. Y también vemos por otra parte en esa relación también la respuesta de Abraham. A través de cada palabra, de cada llamamiento, de cada vez que Dios se le acercaba, de cada vez que Dios le profería lo que iba a hacer con él, vemos que Abraham creyó, Abraham confió, Abraham depositó su confianza en Dios. Abraham dependió de aquellas palabras y aquella promesa que le había sido dada,
Y por esa causa, por su fe genuina, le fue contada y atribuida justicia. Pero acá hay algo muy importante cuando hablamos de Abraham, porque podemos ver que en estos versículos destaca la fe de Abraham y obras. Si hay algo que destaca la fe de Abraham, o la fe que, como dice el apóstol Pablo, la fe que justifica al impío, no es una fe de palabras solamente, es una fe que va en progreso, es una fe que crece en confianza. Es como dice el escritor de los Hebreos, es una certeza de aquello que se espera, es una convicción de aquello que aún no se ve. Y eso es lo que Pablo ve en la película, podemos decir, de la vida de Abraham, en las Escrituras. Pablo está contemplando eso, que Abraham fue justificado, que le fue atribuida justicia por su fe, pero no deja de contemplar lo que vivió Abraham, lo que caminó Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham lo movió? Y lo vemos en Génesis 12, cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Abraham tenía en mente, en su corazón, la promesa de Dios. Y Pablo nos explica un poco más en Gálatas que esa simiente es Cristo. Entonces, si vamos a Gálatas ahora, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y a partir del versículo 6, Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 6, nos dice la Escritura, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham, que en él, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo llegamos nosotros? ¿Cómo entramos nosotros por poder creer aquella misma promesa? Por poder creer en la simiente esperada de Abraham, por poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos bendecidos con esa promesa. Nosotros alcanzamos justificación por medio de nuestra confianza en aquel que habría de venir, en nuestro Señor Jesucristo. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Por eso Él es nuestro Padre. A Él se le fue dado la promesa. Nosotros heredamos esa promesa por medio de la fe. A Él Dios lo bendijo y a Él Dios le dijo, por tu fe te es contada justicia. Y Él creyó en esa promesa y en la simiente, en aquel descendiente que nacería, el cual es Cristo. De manera que la buena nueva, como dice aquí Galatas, primeramente se le fue dada a Abraham. La buena nueva de salvación se le fue dada primeramente a Abraham. Y luego, a través del Evangelio, en el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, nosotros, los gentiles, conocemos esa buena nueva. Y a través de creer en esa buena nueva, a través de creer en el Evangelio, lo mismo que pudo creer Abraham, también a nosotros, nuestra fe, nos es contada por justicia. Por eso Abraham es nuestro Padre, porque nosotros heredamos esa bendición a través de la fe, esa justificación que es por la fe. Por eso decimos que Abraham tuvo eso en mente y después nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan y en el capítulo 8 y en el verso 56, el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 56 en adelante, lo vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, claro, ellos no creían. ¿Cómo podían entender lo que Jesús le estaba hablando? Pero Jesús le estaba dando certeza de que Abraham pudo contemplar su día, de que Abraham pudo contemplar de que Cristo vendría a la tierra, de que su simiente, de que la simiente de Abraham un día llegaría a esta tierra y bendeciría a todas las familias de la tierra.
Por eso ellos no pudieron creer, pero vemos lo que Abraham creyó. Abraham pudo creer en ese Dios que justifica al impío, como dicen Romanos. Abraham pudo creer, pudo depositar su confianza y seguir esas promesas porque sabría que un día vendría el Salvador del mundo. Un día vendría un descendiente de él que bendeciría a todos los creyentes, a todas las naciones. Por eso Cristo pudo expresarlo. Y vemos que algunos se confunden y dicen, ¿cómo es que lo vio? ¿Cómo es que lo vio? Lo vio a través de la fe. De la misma manera que nosotros podemos ver a Cristo en la cruz muriendo por nosotros y podemos gozarnos y podemos alegrarnos, porque es Dios el que habla nuestra vida, es el Espíritu Santo quien da testimonio y que nos hace poder contemplar por medio de la fe aquellas cosas que quizás no vemos, pero estamos convencidos y estamos persuadidos. Lo que dice Hebreos capítulo 11, de que Abraham moró en tiendas porque esperaba aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y lo vieron de lejos y saludándolo se consideraron peregrinos y extranjeros. ¿Cómo vieron aquella ciudad? ¿Cómo vieron la nueva Jerusalén? Por medio de la fe, confiando en aquella promesa que Dios le había dado. De igual manera nos ocurre a nosotros, por medio de la fe, por confiar en la promesa de Dios, por depositar toda nuestra confianza en Él, por depender ahora en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro, nosotros podemos ir en busca de esta promesa, alcanzar justificación de vida y de esa manera poder obrar conforme a lo que creemos. ¿Por qué decimos obrar conforme a lo que creemos? Porque Abraham por su fe obró. Es lo que Jesús les dice aquí en el mismo Evangelio, en el capítulo 8 de Juan y el verso 39, cuando dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Abraham creyó y que por su fe, no por la ley, porque ni siquiera se le había dado ley, no por las obras de la ley, por su fe fue contada justicia. Pero sin embargo, esa fe que da certeza, esa fe que da convicción, es la que nos lleva a ir en busca de esas promesas, vivir conforme a esas promesas para poder alcanzarlas y para poder de esta manera agradar a Dios. Hay un gran contraste donde algunos escritores o comentaristas dicen que entre Santiago y Pablo hay como una disfunción, como que Pablo habla de que Abraham fue justificado por la fe, pero Santiago habla de que Abraham fue justificado por las obras. Sin embargo, cuando vemos la Escritura y cuando Dios nos ayuda a entender, encontramos que tanto Santiago como Pablo están viendo la vida de Abraham y considerándola por la Escritura y por el Espíritu Santo. Pablo mira cómo Abraham fue justificado, de qué manera su fe le fue contada por justicia. Y Santiago contempla que esa fe, cómo es la fe que justifica. Santiago contempla que esa fe lo llevó a orar. Y vamos a ver los últimos versículos en Santiago y en el capítulo 2 y el verso 21 en adelante. Santiago, capítulo 2 y verso 21 en adelante. Y dice así la Escritura: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué es lo que está contemplando Santiago? Esa fe que justifica. Esa fe, como dice acá, que actúa juntamente, o sea, que colabora, que coopera, significa esto. La fe, aquella fe que realmente, esa confianza puesta en Dios y en la promesa de Dios nos lleva a actuar, nos lleva a obrar. Y vemos también, dice, se perfeccionó la fe por las obras. Lo que está diciendo es hacer perfecto o hacer auténtico.
fue la manifestación de una fe auténtica. Por eso Santiago dice que cuando Abraham entregó a su hijo, dice, se cumple la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué causa? Porque en el capítulo 22 de Génesis, donde la escritura nos relata este acontecimiento de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, no habla la escritura, Abraham creyó a Dios, sino que habla de una obediencia, por cuanto obedeciste. Entonces, por eso dice Santiago, y se cumplió la escritura. ¿Qué escritura? La que estaba en Génesis 15, la que hemos leído. Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Pero cuando Dios le pide ese hijo, en ese hijo donde estaban depositadas todas las promesas, Abraham fue confiando en que Dios, como dice en Hebreos, le iba a levantar, porque a través de él vendría toda la bendición a todas las naciones y a él también, a través de la simiente que nacería a través de Isaac. Entonces, ¿por qué fue ese acto? Por la fe, por confiar. Y se cumple, se demuestra, se da evidencia que una fe genuina, que una fe que justifica, no solo se ve a través de las palabras, sino también se ve a través de las obras. Por eso fue mostrada y demostrada su justificación, no solamente por lo que creyó, sino también por lo que obró. Era el deseo que en este primer estudio podamos contemplar en todo el contexto de la fe que justifica al impío, porque en estos tiempos sobre todo, donde el concepto de la fe es tan errado, es tan equívoco, es necesario poder contemplar para la seguridad de nuestra salvación, que la fe que justifica al impío se basa en creer en Dios, en confiar en Él, y de esa manera poder actuar en pos de su llamamiento y de sus promesas. Es nuestro deseo que este estudio les sea de bendición en su vida en Cristo y le rogamos que puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.